Yo hace meses que no hablo con mi hermano, meses. Entonces, ese tipo de declaraciones que he escuchado, eso es falso. Su situación legal es bastante complicada y yo lamento que no haya aprendido de las situaciones que tanto dolor causó a nuestra familia y a nuestro país. Pero no voy a hacer más declaraciones porque no quiero hacer leña del árbol caído. Leña del árbol caído, textualmente es lo que ha dicho Keiko Fujimori. ¿Cómo están? Muy buenas noches, yo soy Mávila Huertas, esto es 2018 y uno de los temas políticos sin duda de discusión en este momento es qué está pasando entre Keiko y Kenji Fujimori. ¿Hay realmente un blindaje, hay un acuerdo? Kenji Fujimori meció a la fiscalía para evitar su desafuero. ¿Qué va a pasar con el fujimorismo de cara a las elecciones regionales y de cara al año 2021? ¿Está papá Alberto detrás de esta reconciliación o aparentemente, tratos o diálogos de paz entre los hermanos? Hemos invitado a Fernando Rospiglios esta noche para hablar de este y de otros temas. Fernando, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Mávila. ¿Te sabe a reconciliación, te sabe a canje, te sabe a qué? Esto que ha ocurrido con Kenji Fujimori, que primero amenaza con denunciar a todos los corruptos y luego va a la fiscalía y aparentemente no dice nada. Reconciliación creo que es excesivo, pero puede haber algún tipo de trato. Recordemos, no es la fiscalía la que cita a Kenji. Kenji va a la fiscalía. Exacto. Y dice, yo tengo evidencias sobre lo que se está investigando a su hermana, la financiación de Odebrecht en la campaña del año 2011. Y Kenji se presenta y dice, yo voy a aportar pruebas. A mí me pareció en ese momento que era una suerte de chantaje. Él estaba chantajeando a su hermana diciéndole, si me votas del Congreso, con lo cual lo arruinan, si me votas del Congreso, yo voy a aportar evidencias y voy a hablar. No sabemos si realmente ha llegado a un trato. Keiko Fujimori dice, yo no hablo con él. Bueno, pero no necesita hablar con él para hacer algún tipo de acuerdo. Curiosamente, hace pocos días salió también cómo se había financiado la empresa que puso Kenji. Kenji resultó un empresario muy exitoso con una empresa que recibió cientos de miles de dólares desde Japón. ¿De quién? De su hermano Hiro. Exacto. ¿Y de dónde sacó el caso Hiro? Limasa. Cientos de miles de dólares. Entonces, hay cosas muy raras que están saliendo acá que quizás sean también una respuesta del otro sector del keikismo hacia Kenji, ¿no? Diciéndole, bueno, tú vas a denunciarnos por algo y nosotros también tenemos cosas contra ti. Y finalmente se están neutralizando. Vamos a ver qué ocurre con el desafuero de Kenji Fujimori, porque al principio todo parecía indicar que lo iban a echar del Congreso. Bueno, esa era una propuesta contundente. Cuando salen los videos, se habla inmediatamente del desafuero, pero te digo, hace 24 horas nada más que Daniel Salaverry, preguntado por el tema, dice, no hemos tomado una decisión ni siquiera a nivel bancada. ¿Cómo podemos pensar o creer que en efecto no hay una decisión tomada? Había una decisión tomada, lo que están es repensando la decisión. Así es, o sea, están negociando, ese es el punto, están negociando, o sea, los Kenji videos liquidaron pues a Kenji políticamente, por lo menos en este periodo, después ya se verá, pero si lo sacaban del Congreso, bueno, terminaban de arruinarlo, porque esa mini bancada que tenía se quedaba sin liderazgo, sus posibilidades en las elecciones de octubre de este año, que hacia eso estaba enrumbado Kenji, a quitarle un pedazo de fuerza popular a su hermana Keiko, quedaban también prácticamente liquidadas. Ahora, si lo dejan respirar por lo menos, tiene algunas posibilidades de por lo menos mantenerse, ¿no? Bueno, vamos a ver qué ocurre. A ver si en realidad han negociado o no han negociado y ha habido algún intercambio ahí. Yo no digo esto y a cambio tú no me haces esto. Exacto, todo huele a negociación, sobre todo cuando son los fujimoristas los que niegan esa negociación y sin embargo tienes voces como la de Gino Costa o como la de Gilbert Violeta que sí dicen algo está pasando, advirtiendo desde fuera. Lo peligroso es que hay por negociar.
Bueno, lo que hay por negociar es que no saquen del Congreso a Kenji y a los otros dos implicados en los Kenji ¿Pero qué armas tiene videos. Kenji para evitar eso? Bueno, alguna información que pueda tener. Ahora, no se sabe exactamente qué podría tener, porque la información de Barat es que le entrega la plata en efectivo a Jaime Yoshiyama y a Bedoya. Bueno, ahí no está Kenji. ¿Qué cosa es lo que puede saber Kenji sobre cómo se lavó ese dinero? O sea, cómo se introdujo a la vía legal a través de los cócteles. ¿Tendrá alguna evidencia de eso? No lo sabemos. Eso es lo único que él podría aportar realmente como prueba en contra de su hermana. Hay un dato interesante. El día de ayer nosotros comentábamos que fuentes del entorno de Kenji Fujimori, cuando las hemos consultado y les hemos reclamado justamente, oye, qué clase de espectáculo se le está ofreciendo al país, sale Kenji, dice que va a contar y luego aparece y mece a la fiscalía, y la fiscalía además se presta para la mesida, porque se presta para la mesida, atiende el cambio de la citación, el lugar, todo. Le digo, ¿qué clase de broma es esta? Nos dieron información sobre algún dato que había deslizado Kenji Fujimori sobre la persona que manejó, por ejemplo, la Fujirifa, aquella famosa, durante la campaña del 2011, cuando no aparecieron los ganadores de los premios, que es una rifa de la que todos hablamos en su momento. Adriana Tarazona de Cortés es esta persona. De acuerdo a la información que recabamos ayer, Adriana Tarazona de Cortés, y lo vimos también y lo ponchamos acá, buscamos, ella en efecto es la tesorera de Fuerza Popular y es la persona que organizó esa rifa que en su momento la República cuestionó duramente y bueno, investigó también y demostró que no había nada. Una camioneta del año, nadie la recogió. Era evidente que la rifa fue un montaje, ¿no? Que entró un dinero y que la rifa fue una simulación, o por lo menos todo lo indica. Lo interesante es que pareciera que Kenji Fujimori estaría dando pedacitos de información, por lo que nos dijeron. Es decir, suelta este nombre, como le dice a la fiscalía, ahí tienen un dato para que ustedes lo sigan, y entre tanto continúa su negociación por otro lado para recibir el provecho de mantenerse en el Parlamento. Claro, o sea, tiene que ir, si es que tiene alguna información que pueda ser útil para la Fiscalía en el proceso contra Fuerza Popular y su hermana, él tiene que dar señales, ¿no? Para precisamente atemorizar a Keiko y a Fuerza Popular, en el sentido de que él puede terminar causándoles un daño muy fuerte, ¿no? Ese es el arma que tiene, ¿no? Pero ahora, desde el punto de vista político, esto va en contra de él. O sea, después de lo que ha ido a la Fiscalía, ha dicho desconozco, no sé. Entonces, su imagen política está quedando cada vez más golpeada y vapuleada. Y el asunto de los Kenji videos nunca en su vida se va a poder desprender de eso. Porque todas las cosas que dijo, o sea, se presentaba como una alternativa nueva, como un político joven que lucha contra la corrupción y termina embarrado en este asunto tan sucio de la prebenda, la compra de votos, en fin. Entonces, políticamente ha quedado muy, muy deteriorado, y lo que está pasando ahora también. Pero ahora, lo que le interesa en este instante es salvar el pescuezo, que no lo saquen del Congreso, porque además si lo sacan del Congreso pierde la inmunidad y puede tener procesos penales y se le puede complicar mucho más la cosa, ¿no? Claro. Lo que está tratando ahora de hacer es salvar lo que puede y después ya se verá. Ahora, el lado de Keiko no la tiene fácil tampoco, es decir, Mamani está bajo sospecha. Bueno, o sea, Mamani tiene prontuario, ¿no? Pero ya. Pero has visto las cifras de apoyo y de intención de voto que se publicaron el fin de semana para Keiko. Es decir, el golpe o esa lucha encarnizada entre Keiko ha sido fatal para los y dos. Kenji ha sido, claro, el 30% duro no existe más. No, eso ha sido fatal para los dos, y Keiko se está jugando mucho en la próxima elección en la cual ella participe, porque ha tenido dos derrotas muy feas. Porque se le daba en ambos casos el 2011 y el 2016 como ganadora y perdió las elecciones, y la base fujimorista es una base endeble que se le puede disolver, y ya el recuerdo de Alberto Fujimori va quedando cada vez más atrás. Entonces y Alberto fuera de la cárcel puede haber, digamos, recuperado su capital y habérselo quitado. Bueno, ¿desheredado a los hijos? No, Alberto está en problemas porque
seguramente él tenía la intención, cuando fue liberado, de jugar un papel un poco más activo, pero después de la derrota de Kenji, después de que sale su protector, que es Pedro Pablo Kuczynski, entonces su situación se vuelve precaria y él tiene que cuidarse mucho, tiene que andar con mucho cuidado, porque el pretexto para liberarlo fue indulto médico, ¿no es cierto? Pero si está en una situación médica tan grave, entonces él no puede empezar a hacer activismo político. Quedaría en evidencia que eso fue mentira y el indulto eventualmente puede ser revertido. Entonces tiene que cuidarse mucho después de la caída de Pedro Pablo Kuczynski, después de la derrota de Kenji, y entonces tiene que limitar su actividad política. No digo que no la vaya a hacer, seguramente la va a hacer, pero muy... bajo la mesa para que nadie se dé cuenta. Y eso limita las posibilidades de Kenji. ¿O descartarías el hecho que algunas personas han mencionado, entre ellos algunos congresistas, de que el hombre que está detrás de la preocupación por juntar a sus hijos es Alberto, que él está haciendo algo? Sin duda, obviamente. Es decir, ¿en este momento Alberto Fujimori es un actor político activo? Sí, claro, pero con las limitaciones que te decía. Y sin duda, él obviamente quisiera que los hijos se junten para que su movimiento, el cual él creó, pueda salir adelante. Eso es evidente, pero de ahí a que pueda lograrlo es mucho más difícil. Las cosas que se han dicho, la pelea ha llegado a niveles que ellos ya no han podido manejar. Entonces yo veo muy difícil que por lo menos en el futuro inmediato puedan volver a juntarse. Eso no lo veo. Sí, por lo menos va a pasar un tiempo. Interesante, hay una publicación del 5 de abril, creo que la tenemos en Switcher para mostrársela a ustedes, de The Guardian, donde se señala, entre otras cosas, ¿no?, Kenji ha declarado venganza. Esto es, ojo, del 5 de abril. Dice, y el viernes irá a testificar a los procuradores que investigan el caso, alegando que Keiko habría recibido 1.2 millones de donaciones de campaña de la firma Odebrecht en 2011. ¿No? Su propio hermano se ha convertido en aquello que hizo tanto de los peruanos, daño a los peruanos y a su familia. Eso es lo que dice esto, pero además habla de algo súper interesante, porque de alguna manera dice que los peruanos estamos fujimorizados a pesar del tiempo transcurrido y que nos encantan las telenovelas y seguimos tan pendientes de esta discusión entre hermanos que no terminamos de voltear la página de Fujimori, no terminamos de reconocer a Alberto Fujimori en nuestro pasado. Sigue estando en el presente, esta vez, digamos, a través de sus hijos, ¿no? Keiko se recuperó, dice, al sacar los videos que incriminaban a Kenji y su banda. Frente a la expulsión del Congreso, Kenji ha perdido todo respaldo político. Esto citando a Giovanna Peñaflor, directora de la encuestadora Imacén. Por la misma razón ha sido una victoria pírrica para Keiko. Añade que las sucias tácticas usadas en su pelea han desgastado la simpatía pública por ambos hermanos. Esto no ha disminuido para nada la fascinación de los peruanos por la saga Fujimori, que sigue en curso, según dice Jorge Bruce, psicoanalista y columnista en un periódico local. Los años siguen pasando y nosotros seguimos bajo el hechizo de la historia de los Fujimori, que dice más de nosotros de lo que dice de ellos. Los Fujimori tienen opciones en este momento. Si hubiera que proyectarse a 2021, ¿tú crees que el Fujimorismo tendría opciones? ¿O esto anticiparía un nuevo fracaso? Seguramente, digamos, mantiene todavía un bolsón, pero anticiparía un fracaso nuevamente de Keiko en la candidatura. Mira, sus opciones han disminuido sensiblemente, eso está claro. Ella seguía teniendo, antes de todos estos incidentes, digamos, hace un año, tenía muchísima opción para el 2021. Ahora su opción ha disminuido sensiblemente, se han fracturado, ese es un hecho. Kenji está tratando de formar su partido, no sabemos si lo hará o no lo hará, pero de hecho va a tratar de sacarle un pedazo de su partido, de Fuerza Popular. Y ha habido una transformación también en el antifujimorismo. Es una cosa interesantísima. Gran parte, un sector del antifujimorismo se ha vuelto pro-fujimorista, se ha vuelto pro-Kenji y pro-Alberto y anti-Keiko. Un sector del antifujimorismo. Identifícanos, por favor, ese sector mejor. No, están ahí. En el último tiempo han estado respaldando, o sea, respaldaban a Kuczynski, que era el que había indultado a Fujimori, respaldaban a Kenji, que era el que había logrado el indulto de Fujimori, todo por ser antiqueiquistas. ¿Estás hablando de la izquierda, de Nuevo Perú? No, de izquierda, de derecha, ¿estás hablando de un sector del antifujimorismo. En general. Antifujimorismo, sobre todo líderes de opinión, en fin, políticos.
el antifujimorismo se ha transformado en antiqueiquismo, pero estaban respaldando a Alberto y a Kenji, que estaban en contra de Keiko. Entonces, ¿qué pasará con el antifujimorismo en el 2021? No lo sé, vamos a ver, todavía esto está en curso. Ahora, ¿por qué la importancia de esta pelea? Bueno, muy sencillo, porque tenían 73 congresistas. Si el fujimorismo hubiera tenido 5 congresistas, nadie se ocuparía de esta pelea. Pero tenían 73. Por eso es importante, exacto, 60. Por eso es importante el tema del desafuero. ¿Por qué? Porque sacar a Kenji y a los Avengers involucrados en los Mamani videos le suponía a Keiko recuperar de pronto 3 curules, bueno, por lo menos, 3 congresistas más de los que había perdido. Sin duda, porque además había varios que ya estaban por saltar al otro lado. De hecho, el gobierno de Kuczynski estaba comprando congresistas y varios iban a saltar fuera de la bancada de Keiko, pero ahora han regresado corriendo, ¿no es cierto? Porque ya no tienen opción. Y si entran 3 nuevos, bueno. Pero de todas maneras, como sea, tiene alrededor de 60 congresistas y eso es importante, es la primera mayoría del Congreso. Ya no es mayoría absoluta, pero sigue siendo la primera mayoría. Entonces, por eso es importante la pelea entre ellos. Así es, por eso es importante la pelea entre ellos, por eso es importante porque son una fuerza política sin duda, que tienen un poder decisorio todavía hoy en lo que queda del gobierno de Vizcarra. Es decir, Vizcarra puede tener las mejores intenciones, pero si no estamos atentos a lo que hace el poder legislativo, entonces, por ahí, y si él mismo no mantiene las relaciones adecuadas, pero al mismo tiempo una independencia prudente de ese fujimorismo, podría perder el apoyo que tiene hoy, el respaldo, justamente porque creo que la gente lo percibe como alguien ajeno, por lo menos a la política, por lo menos no está manchado por el escándalo de Odebrecht. Te pedí hacer una pausa porque justamente hay un tema muy interesante sobre el tema de Odebrecht que va a afectar definitivamente al Parlamento en lo que queda del gobierno de Vizcarra, porque ya hemos hablado de Poder Ejecutivo y hemos hablado de Toledo, de Humala, del propio PPK con sus asesorías, pero vienen más declaraciones de Barata. Vienen más y cada día se descubren nuevos elementos para también empezar a revisar qué está pasando en el Parlamento o qué función cumplió desde el Parlamento, digamos, Odebrecht, o cómo influenció decisiones del legislativo. Vamos a la pausa y regresamos con eso. Bueno, y aquí estábamos hablando durante el corte con Fernando Rospigliosi y le estaba comentando lo que habíamos publicado el día de ayer. ¿Por qué era importante este nombre que aparentemente Kenji Fujimori no de forma casual le había entregado a la Fiscalía? Seguramente como una primera carta, como moneda de cambio, como un inicio de negociación, pero a fin de cuentas se había referido a esta señora Adriana Tarazona y había señalado que este podía ser el hilo que llevaría a encontrar a los corruptos en Fuerza Popular. Esta señora Tarazona es la que organiza, como te comentaba, el tema de la rifa. Pero hay algo más interesante. Esa rifa, que es para la campaña 2011, nos remite también a una situación que ocurrió en el año 2008, cuando el Congreso forma una comisión investigadora para la carretera interoceánica, que es por la que Toledo pide los famosos 20 millones de dólares de coima. Toledo cobra esto, pero tenía en algún momento que impulsar. La carretera empieza con un presupuesto de 850 millones y termina con 2.000 millones. Pero necesitaba de una ley y necesitaba de un certificado, como lo ha descrito Renzo Reyardo, de buena conducta, porque la Contraloría había advertido que Odebrecht no podía contratar con el Estado. Y ya sabemos lo que pasó con Toledo y ya sabemos lo que pasó con Kuczynski y es una de las cosas que se le ha enrostrado. Pero hemos visto el papel de Kuczynski, hemos visto el papel de Toledo, pero no hemos visto qué pasó en el Parlamento. Y aquí hay 2 extractos de una entrevista que le concedió Renzo Reyardo a Canal N, en ese momento, un día después de haber presentado su renuncia a la comisión que investigaba las irregularidades y los sobrecostos de la carretera interoceánica sur. Vamos a escucharlo. Esto es inaudito. La comisión ha trabajado, ha tenido una serie de reuniones, pero no hay informe final, ni preliminar, ni absolutamente nada. O sea, esa comisión está a la deriva. Ser parte de una comisión que es una comisión decorativa y que no está haciendo sus funciones de investigar, es muy grave. Yo lo que sí quiero dejar sentado aquí es que se tiene que investigar. Hay una serie de irregularidades que se han dado alrededor de esta obra impactante, impresionante, tal vez la más impactante del país, de todos los tiempos. Bueno, y en una entrevista el propio Renzo Reyardo dice que en un momento su bancada le dice:
ahí no te metas. Es decir, Odebrecht ya había extendido sus tentáculos, no solamente con Toledo, sino también en el Parlamento. Probablemente, probablemente, sí. Ahora, en ese momento presidía la comisión esta señora Zulca, que es la congresista Zucari, perdón, que la comisión de ética la elimina, ¿te acuerdas? Porque parecía que le descontaba, la típica que están haciendo de, tomar una porción del sueldo de los asesores. Y ella en su defensa señala que la comisión de ética toma esta decisión por presión de Odebrecht. Entonces es bien interesante lo que va a ocurrir de aquí a cara justamente al 2021, porque de alguna manera el fujimorismo se ha protegido diciendo que nunca han ejercido de gobierno después de Alberto Fujimori. Claro. Pero sin embargo desde el Parlamento podría haber una puerta interesante para empezar a seguir esa ruta. ¿Qué piensas? Yo lo dudo, porque sí, porque hasta ahora ellos no han sido mayoría. O sea, y en esa época, en el gobierno aprista, la mayoría la tenían los apristas. Así es. Bueno, era una mayoría relativa también, pero trabajaban junto con los fujimoristas. El fujimorismo respaldó básicamente a Alan García durante ese periodo, 2006-2011. Entonces ahí dudo que pueda haber algo que incrimine directamente, ¿no? Claro, porque difícil. El contrato de la Interoceánica lo firma Toledo en el 2005. Sí. El presupuesto inicial, 850 millones. Finalmente termina costando 2.000 millones. Al cabo de 10 años, el balance que se hace de la cartera interoceánica es que no había servido para nada, digamos, porque todavía el 90% del comercio con Brasil se hacía por vía marítima. Es decir, la obra evidentemente fue forzada y sin embargo en su momento el Congreso la declara de interés nacional. Eso es lo increíble y ahí está la participación del legislativo. Hay un segundo byte de Renzo Reyardo, vamos a escucharlo y luego veamos la composición del Congreso durante el gobierno aprista que acoge de muy buen ánimo este contrato firmado por Alejandro Toledo. Va ahí. Por ejemplo, está la emisión de una ley, la publicación de una ley, que es la ley que declara de necesidad pública, entre comillas, los proyectos de inversión, entre ellos el de la Interoceánica, pero en realidad esa ley de lo que trata es de darle validez a algo que era inválido. La ley, el artículo primero de esa ley, que es ley que declara de necesidad pública, interés nacional, diversos proyectos de inversión, esta se dio en enero del año 2006, entre gallos y medianoche, en un proceso muy extraño. Ahí hubieron, por ejemplo, esto se tuvo que acordar, se aprobó esta ley en comisión permanente, pero previamente se tenía que haber acordado en Junta de Portavoces. Bueno, en Junta de Portavoces nunca estuvo en agenda esa ley que metieron de contrabando, y eso lo puedo probar porque tengo las transcripciones y tengo los audios de aquel momento, y que decía el señor Gilberto Díaz, el autor de esta ley, que era solamente una ley enunciativa. Ley que declara de necesidad pública e interés nacional diversos proyectos de inversión. El artículo primero dice: declárese de necesidad pública y interés nacional la implementación de las tareas previas a cargo del Poder Ejecutivo, así como la celebración y la ejecución de los contratos de concesión para la construcción, operación y mantenimiento de las obras, y señalan una serie de obras, entre ellas los tramos viales del eje multinacional IRSA Norte e IRSA Sur. Y aquí lo que dicen es, esta parte es fundamental, ratificándose su plena validez. Contratos que fueron celebrados en agosto del año anterior. Esta es una ley publicada 6 meses después. O sea, el contrato no era válido, la propia ley lo establece, 6 meses después, una ley retroactiva. En ese momento te das cuenta, ya se advertían irregularidades. Reyardo renuncia, el estudio o el informe que se presenta llega al 50%, es decir, no acoge toda la investigación, no se termina, sino se adelanta como para que Odebrecht pueda continuar y recibir los incrementos que se estaban solicitando. Y ya sabemos que Odebrecht operaba bajo esa modalidad, presentaba un presupuesto y luego lo triplicaba. Sí, sí, claro, pero la ley que está haciendo alusión ahí es de enero del año 2006, en el gobierno de Toledo todavía. Así es. Con composición del Congreso, sí. Pero además debemos recordar que cuando esto empieza, las manifestaciones en el sur del país eran masivas. Bloqueaban carreteras, hacían disturbios. ¿Por qué? Porque querían la Interoceánica. Todo el mundo quería Interoceánica. Y Puno se levanta porque la carretera interoceánica va a pasar por Cusco y ellos quieren un ramal. Y por supuesto el gobierno aprueba un ramal para Cusco, otro para Puno, otro para acá, otro para allá, claro. Le daban todo a todos.
Pero de ahí a llegar a que los congresistas que votaron, porque la cantidad de congresistas que votaron por eso tiene que ser una mayoría, sí, y probablemente de todos los partidos políticos. Así es. Llegar a determinar algo ahí... ¿Podría ser para ti jalado de los pelos? Yo creo que sí. En cualquier caso, ¿no merecería una investigación? Bueno, a menos que haya alguna declaración, y veremos qué dice Barata. Si es que Barata dice, nosotros sobornamos congresistas para que nos aprueben esto, pero lo más probable, por ejemplo, en lo de 2006, es que Toledo lo dirigió. Claro. ¿No es cierto? Porque ahí él es el que manejaba con la directiva del Congreso, que era de su partido, manejaban estas cosas. Claro. Entonces es probable que él lo haya empujado. En el gobierno aprista, no sé, habría que verlo. Bueno, en el gobierno aprista también acogieron con mucho entusiasmo el desarrollo del proyecto. Sin ninguna duda, ¿no? Sin ninguna duda. Y cuando hablamos de 2008, cuando se produce eso ya no es Toledo. No, eso es el APRA. Eso es el APRA. Es decir, cuando Renzo renuncia y cuando reclama que no lo han dejado investigar como debería investigar la carretera interoceánica para permitir, es más, la señora Zavala era la ministra de Transportes y Comunicaciones. Eso era gobierno aprista. Era el gobierno aprista, claro. O sea, Alan García continuó con este contrato. Bueno, sin ninguna duda. Y ahora hay varios funcionarios apristas que están presos del gobierno aprista que porque están además, presos. ¿quién sucede a Verónica Zavala? Enrique Cornejo. Entonces, la verdad, yo creo que hay todavía mucho pan por rebanar, muchísimo en el tema de Odebrecht. Y yo no sé si a ti, pero a nosotros lo que nos sorprendía ayer es, yo sé que la Comisión Lavajato no investiga financiamientos de campaña, pero por ejemplo, cuando se le pregunta a la señora Keiko Fujimori y cuando se ha hablado de un trato diferenciado entre ella, hacia ella y a Kuczynski, en ese marco, se le pregunta por el nombre de la tesorera, ella no lo da. Dice que no lo recuerda. Sin embargo, esta mujer que te he mencionado, que es la tesorera, trabaja con ella desde que estaba en el despacho de la primera dama. Eso llama sospecha. Gino Costa se lo reclamó. Ella dijo que daría el nombre, sin embargo, no se lo da a la comisión. Ahí hay un dato interesante. Y lo otro es que la Fiscalía tampoco termina llamándola. Es decir, ¿por qué la Fiscalía, que en su momento tenía, Peláez Bardales tenía este caso del financiamiento de la campaña de Fuerza Popular, y Peláez Bardales dice, no, esto es un asunto de la OMPE, del Jurado Nacional de Elecciones. Ok, pero hoy, con los nuevos elementos que hay de Odebrecht, y hoy cuando tienes una fiscalía y cuando tienes un proceso para que Barata hable, la Fiscalía no tendría que empezar también a llamar, así como ha llamado la señora Keiko, ¿no puede buscar el nombre de la tesorera y no la puede citar? Bueno, no sé si la han citado o no, pero es obvio que se están investigando lavado de activos en la campaña del 2011 a una de las personas que de todas maneras tienen que llamar es a la tesorera. A eso voy, pero ahora, eso yo no que sé si yo lo han sepa, hecho ya o no lo han hecho. Yo no sé si eso ha ocurrido o no, no lo sé, pero todo indica que no. No lo sé, pero eso me parece y por eso evidente, es que se habla de un trato diferenciado de la Fiscalía con el caso Fujimori y con los otros casos. Y mira hoy lo que aparece en gestión. Hemos detectado desbalance patrimonial y sancionado al menos 10 magistrados. ¿Quién dice esto? Orlando Velázquez Benítez, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Desbalance patrimonial y sancionado al menos en 10 magistrados, entre fiscales y jueces. Es decir, si aquí no abrimos los ojos, el caso Odebrecht es mucho más que Alan García, Toledo, Humala y PPK. El caso Odebrecht ingresó y extendió tentáculos al legislativo y, ¿por qué no?, podríamos decir de pronto, también al Poder Judicial. Bueno, en esa hipótesis creo que nadie puede estar en desacuerdo, ¿no? Si corrompían, como hemos visto, y como hemos visto que lo hacían en Brasil también, corrompían a todo el mundo. O sea, acá eso es posible. No creo que podamos descartar de ninguna manera esa hipótesis. Pero en el caso del Congreso, hasta donde se ha visto ahora, eran los gobiernos los que movían las cosas, tanto el gobierno de Toledo como el gobierno de García y probablemente el de Humala. Ahora, si congresistas individuales han estado vinculados a esto, Barata en una declaración que dio, dijo que ellos no financiaban a congresistas. Pero vamos a ver si en la declaración que tiene que hacer ahora ante otra fiscalía... Porque tenemos información de que sí, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Acuérdate que jugaban al oficialismo y a la oposición. No, siempre, eso lo han hecho siempre, pero con candidatos presidenciales. Pero yo recuerdo una declaración de Barata que le preguntan lo de los congresistas y dice,
nosotros no financiábamos congresistas y en provincias de repente había algún gerente que lo hacía. Pero vamos a ver si en su siguiente declaración ratifica o rectifica eso que dijo en ese momento. Ahora, como hipótesis, yo creo que nada se puede descartar. Obviamente, si le pagan 20 millones de soles a un presidente, pueden pagarle también a un congresista, a un juez o cualquiera. Bueno, o ayudarlo con la campaña, ¿no? O ayudarlo con la campaña, sí, con claro. El financiamiento de la campaña. Ahora, en el caso de las campañas parece que lo que entregaban era a los jefes, ¿no? Y claro, los jefes ya distribuían y ayudaban a sus congresistas a llegar al Congreso. Eso es lo que se ha declarado Barata con toda claridad. Que ellos entregaban al jefe. Ahora, si aparte de eso había congresistas individuales, no se puede descartar. Pero eso requeriría que también dé algunas evidencias este hombre, ¿no? Así es. Ojalá que lo haga en la siguiente. Así es, pero nosotros ayer lo decíamos y hoy lo volvemos a decir, la Fiscalía tiene ahí un tema para los próximos interrogatorios. Es decir, este señor, si va a ser colaborador eficaz, que hasta ahora no termina de cerrarse el trato, está obligado a decirlo todo, Fernando. Está obligado a decirlo todo. No, pero mira, hasta donde sabemos, a todo lo que se le pregunta, él tiene que responder. Exacto. Aunque no se haya cerrado pero ahí el trato está el tema. ¿Por qué peruana? no preguntarle por cosas que nosotros nos estamos preguntando el día de hoy? Obviamente aquí. eso tienen que preguntarle. Y el caso que tú señalas de la tesorera de Fuerza Popular, bueno, obviamente... Absolutamente identificada. O sea, tiene el mismo nivel de relación que Ana Vega con Keiko Fujimori. Es decir, había dos personas que trabajaron con ella en el despacho de primera dama, Ana Vega y esta señora Tarazona. Ana Vega manejaba la parte política, esta señora el tema financiero. Keiko oculta la información en la Comisión Lavallato. Dice que no se acuerda. Sin embargo, la conocía desde el despacho de primera dama. Y lo otro es que, si bien la comisión no investiga, aparentemente a la Fiscalía también recién le ha caído el nombre del cielo porque Kenji Fujimori ha jugado de taquito una primera carta. Bueno, si eso es, sería una negligencia de la Fiscalía no haber citado a la persona que presuntamente era la que realizaba esa entrada de dinero ilegal para convertirlo en Por legal. eso ayer nos decía el entorno de Kenji Fujimori, hey, no es tan así que ha ido a mecer a la Fiscalía. También ha dicho su poquito. Ha soltado un pequeño datito así como para ver si me sacan del Parlamento o no me sacan, a ver cómo avanzamos. Pero de que hay negociación, hay negociación. Esa es la conclusión, ¿no es cierto? Tiene que haber, o sea, por lo menos tiene que haberlo intentado, es obvio. Tiene que haberlo intentado. ¿Y cuál es su arma? ¿Cuál es su defensa? Si políticamente ha quedado por eso aplastado, te digo, pero manejar es la información. Es la información. Así es. Y bueno, y al margen de que ellos lleguen a un acuerdo o no, nosotros seguiremos igual recogiendo todas las evidencias y pidiendo que este asunto termine por aclararse. Ese es el papel de la prensa. Si no hubiera prensa libre que investiga, realmente se avanzaría poco, creo. Te agradezco mucho, Fernando, como siempre, estar con nosotros aquí. Importante el contexto porque, como decíamos, más allá de la fascinación que según The Guardian podríamos tener por la familia Fujimori, estamos hablando de una fuerza política importante, en un contexto de elecciones regionales importante, con un gobierno que se ha estrenado y que necesita del respaldo del Parlamento para poder llegar airoso al 2021. Así que el estudio del fujimorismo es algo obligatorio, digamos, es obligatorio el análisis de esta fuerza política, no es una campaña ni es antifujimorismo, sino que es importante ver la evolución por el papel que ellos mismos están desempeñando en este momento.